Bueno, voy a empezar eh, a contarles el tema de exposición, que en esencia el tema se trata de transversalidad. O sea, la idea es introducir toda la teoría de transversalidad, número de intersección, mapas transversales, etcétera, con cierta generalidad. Después hablar un poco de la teoría del punto fijo de Lefschetz, de distintos puntos fijos y qué es un punto fijo de Lefschetz y qué es un punto fijo que no es de Lefschetz, y comentar ciertos teoremas, y terminar como dando una idea de la demostración, usando todo lo anterior, del teorema del índice de Poincaré-Hopf. Muchas de las demostraciones, o sea, casi todas, básicamente todas las demostraciones están en un libro que ahora voy a mencionar en breve. No entramos en detalle en la mayoría de las demostraciones porque hay un montón de demostraciones técnicas. La idea más general es quedarse con las ideas de lo que vamos a contar. O sea, es como para tener una idea de esto y cómo se llega de esto a este teorema tan importante que tiene consecuencias muy concretas. Entonces, bueno, empecemos con los preliminares. ¿Allá? Bueno, esto estaría acá, ya lo estoy acá. Bueno, la división de los contenidos va a estar dividido, bueno, los preliminares y nociones básicas de transversalidad, después número de intersección, después mapas transversales, que va a generalizar lo anterior, teoría del punto de Lefschetz, que va a ser una parte, un caso particular, pero un caso particular especial de todo lo que vimos previamente, y después el teorema del índice de Poincaré-Hopf. Bien. Bueno, ok, los preliminares. Acá los preliminares dicen, en esta presentación, todas las variedades diferenciales mencionadas serán de clases infinito, reales y de dimensión finita. Y las subvariedades que vamos a tratar van a ser siempre regulares, a menos que se aclare lo contrario, pero nunca vamos a aclarar lo contrario, van a ser siempre regulares. Algo que no aclaré acá es que también todas las homotopías que vamos a hacer, vamos a trabajar mucho con homotopías, son homotopías suaves. Bien. Este teorema es un teorema súper conocido y que se ve en geometría diferencial, que lo que te dice es que si tenés un mapa suave entre variedades diferenciables y tenés un valor regular, entonces la preimagen es una subvariedad regular de X y la dimensión es la dimensión de X menos la dimensión de Y. Obviamente la dimensión de X tiene que ser mayor o igual a la dimensión de Y para que tener un valor regular de la imagen. Si no, esto da vacío. En el caso de que la dimensión coincidan, la preimagen es un conjunto discreto y si X es compacto es finito. Eso, bueno, es un resultado muy clásico. Bueno, el teorema de Sard, que no lo vamos a usar específicamente, pero vamos a mencionar en que hay ciertas demostraciones de ciertos teoremas donde la clave es usar el teorema de Sard y la existencia de bound functions, y vamos a mencionarlo, por eso lo puse acá los preliminares, si bien no va a aparecer específicamente en el desarrollo que hagamos. Un segundito. Bueno, eso. Y bueno, y estos son los preliminares, que son poquitos, que son las cosas que vimos en la materia que están relacionadas. Y ahora lo que vamos a hacer es definir lo que significa transversalidad. Bueno. Hay varios enfoques y formas de definirlo. Uno puede definir entre dos funciones, entre dos subvariedades regulares, o entre una función y una subvariedad regular. Vamos a hacer las tres, pero vamos a empezar por esto. O sea, si uno tiene una función de x a y suave y z contenido ahí en una subvariedad, todo regular, como indicamos al principio, decimos que la función f es transversal a z si para cada x en la preimagen de z tenemos esto, que la imagen de la diferencial de f en x más el tangente ni de z, donde y es f de x, es el tangente ni de y. Y eso lo notamos como f transversal a z. Ahora, con un dibujito se va a entender mucho. Para mí es la forma de entenderlo, la primera forma que uno debería entenderlo, ¿verdad? Esta observación quizás es la definición más natural de transversalidad, que es decir, empecemos por dos subvariedades de y. X y Z estarán dentro de y, fenómeno, regulares, fenómeno. Son transversales si para cada y el tangente en y de X y más el tangente en y de Z, vistos como subespacios de estos, suman este espacio. Si se fijan,
si uno pone la inclusión como F, acá le queda literalmente lo que dice acá. Entonces esto es como un caso más general de decir qué significa que una función es transversal a una subvariedad, y esto es un caso más particular, dadas dos subvariedades. ¿Está bien? Bien. Y acá dice, bueno, lo que acabo de decir, que si consideramos la inclusión de x a y, x y z son transversales y solo si y es transversal a z como función. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos la noción de transversalidad, esta es la noción intuitiva, vamos a decir, y esta es la noción bueno, un poquito más general a partir de una función y una variedad. Después, más adelante, vamos a definir a partir de dos funciones. Que no va a sorprender mucho que acá va a aparecer la imagen de la diferencial de la otra. Bien. Acá hay unos ejemplos que son solamente para visualizar algo que es muy simple. O sea, solamente hay que ver que en los puntos de intersección los tangentes sumen todo el tangente, todo el espacio, o todo el tangente de la variedad ambiente, en este caso es R3 o R2. Y bueno, cada uno de estos ejemplos se ve en situaciones distintas. Esto que dice R3. En R3 este corte es transversal porque el tangente del plano es el mismo plano y el tangente de esto no está contenido en el plano, entonces la dimensión es adecuada. Acá se ve como puede haber transversalidad sin que los tangentes estén en suma directa, o sea, porque acá el tangente tiene dimensión 2 y el tangente de esta también tiene dimensión 2. Entonces se puede ver como son transversales y sin embargo los tangentes no están en suma directa. Y en estos dos ejemplos se puede ver una transversalidad, en este caso, porque el tangente de la curva está contenido en el plano, se corta de forma tangente, y acá porque, bueno, si bien en estos dos puntos donde se corta, que son estos únicos dos puntos de cortes, los tangentes están en suma directa, no suman todo el espacio. Ahora, si vamos a R2 y hacemos este mismo dibujito acá, acá son transversales, porque justamente el tangente de esta más el tangente de esta es todo R2. Y estas son trivialmente transversales porque, bueno, no se cortan. Cuando dos variedades no se cortan, son trivialmente transversales, porque decimos que son transversales y cuando los puntos de corte se cortan de esta forma especial, que es que los tangentes suben todo el espacio, el tangente del espacio. Bueno, acá hay otro ejemplo en R2, donde no son transversales, porque, bueno, está claro que el tangente es el mismo para... acá el tangente es esta recta y acá es esta recta. Nada, son ejemplos muy sencillos, pero para visualizar un poco que lo que estamos diciendo de transversal es lo que pensamos. Este es el único ejemplo donde uno diría, esto es transversal o no, dudaría, sería este. O sea, está claro que todos los otros son retransversales o no transversales, pero acá, bueno, que no están en suma directa, quizás uno pensaría que la definición adecuada sería que estén en suma directa, pero bueno. Bien. Acá no traduje los teoremas porque cuando empecé a traducirlos sonaban rarísimos. Así que dejé Transversal Submanifold Theorem, que este es un teorema es súper útil. ¿Qué flash? Se congeló y quedó clavado con una imagen tuya con el coso electrónico. Ahora no te escucho nada. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta los dibujitos hasta donde estaban los dibujitos de cuándo eran transversales y cuándo no. Ok, y yo estoy compartiendo pantalla ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Volvemos para atrás. Habíamos llegado, perdón, se cortó la internet. Acá también tiene problemas. Habíamos llegado hasta los dibujitos. Los llegué a comentar Acá, todos. exactamente. Comenté todos los dibujitos. Sí. Listo. Pasamos a lo siguiente. Bueno. Tengo el WhatsApp abierto. Cualquier cosa se llega a frizar de Uy, ahora te nuevo. volviste a quedar congelado. Voy a parar de grabar un segundo. Bueno, se congeló mi pantalla y hubo un problema de internet, que creo que está solucionado, así que vamos a seguir. Bueno, acá, teorema. Acá bueno, repito esto que no sé si quedó grabado antes o no, pero acá no traduzco los nombres a castellano porque sonaban muy raros.
Este es el Transversal Submanifold Theorem, y lo que dice es lo siguiente. Si vos tenés una función suave y z contenido en i una subvariedad, de modo que f es transversal a z, entonces la preimagen de z es una subvariedad regular de x, cuya codimensión es igual a la codimensión de z en i. Y esto es como una versión de teorema de valores regulares un poco más general, si se dan cuenta. La demostración es usar el teorema de valores regulares, y les voy a contar la idea, que es muy... No el detalle, pero la idea, que si tenés z una subvariedad regular, bueno, agarrás un punto en z, te agarrás un entorno y una carta, digamos, de un difomorfismo donde phi de i va a 0, y phi de u intervección z es 0, bueno, es 0 por RK, donde K es la dimensión de z y R es la dimensión de i. Es una carta adaptada. ¿Está bien? Entonces uno se queda con las primeras n menos k coordenadas, y considera phi compuesta con f. Y esta tipa tiene a 0 como valor regular. O sea, eso por la misma transversalidad se puede probar que eso tiene a 0 como valor regular. Y entonces, tirando para atrás, uno termina llegando justamente a que f' imagen de z es una subvariedad regular. Con lo cual, esto es una versión que se demuestra con el teorema de valores regulares, y es una versión más generalizada del teorema de valores regulares. En el teorema de valores regulares, esta hipótesis se cumple de manera trivial, y acá no, porque bueno, tenés una subvariedad. En el teorema de valores regulares es un punto. Bueno. Nada, este teorema es interesante como generalización del anterior. Y este teorema, bueno, acá no lo dije, pero una consecuencia de esto, que en la versión de visto todo como subvariedades, es que si vos agarrás dos subvariedades que se cortan de forma transversal, la intersección es una subvariedad regular. Y eso no es obvio. En general, digo, a ver, si vos agarrás dos variedades, la intersección en general puede ser cualquier fruta. No tiene por qué ser una subvariedad. Pero si el corte entre ellas es transversal, la intersección sí es una subvariedad. Eso nada, tiene interés en sí mismo. Bueno. Y este es un teorema que es súper técnico. Bueno, estos dos teoremas. Perdón, estos no, son técnicos, pero no tan técnicos como uno otro que voy a mencionar después. Pero dice lo siguiente, que si vos tenés un mapa suave y una subvariedad, entonces vos podés mover un poco a G de forma de que sea transversal a Z. ¿Está bien? ¿Qué significa mover un poco? Bueno, hacer una homotopía suave. Y este, que es muy parecido, dice que si tenés f de x ahí y z es una subvariedad cerrada, y f transversal a z en un cerrado, entonces hay un mapa G homotópicamente equivalente a f, de forma que G es transversal a z y G coincide con f en un entorno en C. Bueno, esto que estoy mencionando acá es mucho más fácil de un dibujo, que es este dibujo. Acá tenemos z sería la recta, y f sería, digamos, la curva, o pensemos como una variedad incluida, pensemos que f es la inclusión. Y lo que vemos acá es, en el dibujo de la izquierda, que tenemos que C sería el cerrado, y lo pintado, no queda claro, bueno, el cerrado y el abierto no queda muy claro cuál es acá, pero bueno, parece que es lo mismo, un poquito más gordito el abierto que el cerrado. Y el chiste es lo que te dice, mira, fíjate acá, este corte no es transversal, este corte no es transversal, este corte sí es transversal. Y lo que te dice es que vos podés toquetear a la función de manera homotópica, donde en todo esto queda igual, y acá moviste un poco esto y moviste un poco esto, de forma que los cortes ahora son transversales. Nada, esto es súper útil para que todo se corte de manera linda. Y nada, la demostración de estos resultados puede encontrarse en el libro de Guillemin y Pollack. A ver, la demostración de todo lo que voy a decir hoy se puede encontrar en el libro de Guillemin y Pollack de topología diferencial. Esencialmente hay un montón de cosas, y en particular le da mucho énfasis a todo esto. De hecho, el paper en el que está basada esta presentación tiene como referencia al libro de Milnor y a este libro, nada más. Así que, en el fondo, es un survey de libro. Pero bueno, esta imagen para mí ilustra un poco el teorema. Uno lee este teorema y dice, bueno, y dibuja esto y dice, se entiende lo que quiere decir. Bueno, vamos a ver el número de intersección. Bien, acá esto
Dicen que no hay que poner más de 6 líneas y más de por página de Beamer, pero bueno, acá puse todas juntas. Y bueno, a lo largo de esta sección, X y Z van a ser variedades orientadas, Z está contenida dentro de I, acá hay un punto de más, y el mapa F que va de... Estoy grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ah, bueno. Y el mapa F que va de X a Y va a ser suave y cumplir que es transversal a Z siempre. Y vamos a subir además que la dimensión de X más la dimensión de Z es la dimensión de Y. Y que X es compacta, todo eso. Bien. F' de Z, por lo que dijimos antes, es su variedad regular. Y de condimensión igual a la dimensión de X. ¿Está bien? Y entonces, como tiene codimensión igual a la dimensión de X y está dentro de X, tiene dimensión 0, entonces es un conjunto finito. Bien. Observación, queremos estudiarla. Bueno, y acá esto lo trabajamos en clase en algún momento, pero bueno, lo vamos a recordar un poco. Queremos estudiar las soluciones de f de x radiante z, y bueno, obviamente contar los puntos, o sea, son finitos puntos, por lo que dijimos antes en el contexto que estamos. Contar los puntos no va a servir mucho, porque bueno, no es, o sea, uno hace una homotopía, deforma un poco y cambia la cantidad de puntos de intersección. Ahora, lo loco es que uno hace una homotopía y deforma un poco y cambia la cantidad de puntos de intersección. Pero si a los puntos de intersección les asigno un número, más 1 o menos 1, en función de lo que vamos a ver ahora, eso va a ser un invariante homotópico. Y eso no. Eso es lo que es súper técnico y nada obvio. Así que nada, vamos con la otra definición. La otra definición, la número de orientaciones, hace lo siguiente. Para cada X, donde f de x caiga en z, que son finitos, tenemos esto, por la transversalidad. Y la suma es directa por la condición de dimensión, ¿no? Por esta condición. Por la condición de transversalidad tenemos la suma, y por la condición de dimensión no puede ser otra que sea directa. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Esto tiene, tenemos cierta orientación, que es la de Y. Cierta orientación, que es la de Z. Y esto tenemos cierta orientación que nos la da porque esto es un monomorfismo, por una cuestión de dimensión. Entonces, básicamente tenemos la orientación de la suma versus la orientación ambiente. Entonces lo que hacemos es comparar en estos puntos donde f de x está en z, si la orientación dada por la suma y la orientación ambiente es la misma. Si es la misma, a ese punto de intersección, ese punto, digo intersección porque después hace intersección, pero ahora es donde, a ese x donde f de x cae en z, le asignamos un más 1, y si es distinta, le asignamos un menos 1. Y ese número lo anotamos y sub x de f. Bien. Y el número de intersección, opa, acá hay un error, esto fue el número de orientación, y esto es el número de intersección, acá hay que borrar la palabra orientación y poner la palabra intersección, pero bueno, se me escapó. Lo definimos como la suma de todos estos números. Está bien que ahora van a ser unos y menos unos dependiendo de orientaciones. Y el chiste, y que es un resultado un poco técnico pero importante, es que esto no depende de la clase homotópica de f. Si vos cambias f por una función homotópica, a f, suave, este número no cambia. O sea, en esencia, si vos cambiás la intersección y la movés de otra forma, van a cambiar la cantidad de puntos de intersección, por eso el otro no es un invariante, pero no va a cambiar el número de intersección. Se van a compensar los más unos y los menos unos. Bien. Bueno, nada, esto de nuevo es un resultado importante y es un poco técnico, no vamos a entrar en la demostración, pero nada, nos da un poco la idea de cómo se tienen que definir las cosas para que anden bien. ¿Se va entendiendo, Juan? Por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Bueno, me alegro. Bien, mapas transversales. Ahora, el chiste es el siguiente. Uno tiene esto y dice, vamos a hablar un poco en forma simplista, es moviendo homotópicamente la f, este número no cambia. Ahora lo que me gustaría decir es mover homotópicamente la z, deformar la z para que no cambie. Y obviamente mover homotópicamente siempre uno en general lo hace con funciones.
Entonces vamos a definir todo lo mismo que definimos antes, pero para f y g. Y esto va a ser un caso particular pensando en la inclusión de z dentro de ahí. Entonces, en el fondo ahora se van a repetir todas las definiciones. Y bueno, nos gustaría ver que el número de intersecciones es un invariante homotópico, no solo variable f, sino variable z. Como z la podemos pensar dentro de I vía la inclusión, queremos es lo que voy a decir. Transversalidad de mapas. Y ahora aparece, esta definición para mí es incluso más linda, porque es como más simétrica. Tenés dos mapas, y decís que f es transversal a g, si para cada x y z donde coinciden, o sea, por eso antes se me escapaba la palabra intersección tanto, tenemos que la imagen de la suma de la imagen de las diferenciales es el tangente. ¿Está bien? Si uno puede la inclusión, acá le queda el tangente de z, si z está metido dentro de i, esta es la inclusión, le queda el tangente de i de z, y nos queda la definición anterior, pero ahora tenemos una definición de transversalidad que aplica para mapas. Bien. Número de orientación para mapas. Bueno, básicamente lo mismo, pero ahora pedimos de nuevo la hipótesis esta de que las dimensiones sean adecuadas. Y bueno, agarramos un X y un Z donde coincidan los dos mapas, ¿sí? Y miramos de nuevo esto y esto. Por la transversalidad, como tiene que sumar, que la suma tiene que ser directa y esto tiene que ser monomorfismos. Entonces simplemente comparamos la orientación de la suma con la orientación de esto y le ponemos 1 si coincide y le ponemos -1 si le coincide. O sea, es exactamente igual y este en 1 lo notamos así. Con lo cual, en el fondo estamos definiendo algo más general. Podríamos haber empezado definiendo las cosas así, pero era más cómodo de la otra manera. Porque de alguna manera dijimos, bueno, movemos solo una parte y miramos la otra, y ahora vamos a mover las dos partes. Pero vamos a usar el resultado anterior. Bueno, y esto es lo mismo que antes, el número de intersección entre f y g es esta suma, sobre todos los x y z, donde f de x es igual a g de z, de estos numeritos. Bien. Bien, y este teorema es el teorema que nos va a permitir esencialmente ver que uno puede, lo que queríamos decir antes, que uno puede variar homotópicamente tanto f como z, que ahora es f y g, y no perder el número de intersección. Y para eso lo que se hace es cambiar el número de intersección entre f y g con el número de intersección entre f por g y esta subvariedad, la diagonal. Si f y g, bueno, esto sería como un lema en verdad, que lo que dice es lo siguiente, bajo las hipótesis que estamos, f es transversal a g si solo sigue f por g es transversal a la diagonal de i. Esta es la función diagonal, esta es la subvariedad del producto. Y bueno, la demostración de esto no es difícil, pero en esencia voy a por otro punto. Que f sea transversal a g significa que esto, lo que ya dijimos, están en suma directa por las hipótesis C, por la hipótesis de dimensión, y que la sumas todo el espacio. Y es equivalente a decir que esta intersección es C. Ahora, ver que esta intersección es 0, pensando en la diagonal, es lo mismo que ver que esta intersección es 0. Y ahora ya pasamos al producto. Y como podemos identificar la diferencial del producto con la suma de las diferenciales, con el producto de las diferenciales, como quieran pensarlo, entonces que esta intersección es 0 es lo mismo que esta suma sea esto. Y que esta suma sea esto, hay un par de identificaciones ahora que no estoy haciendo, pero que esta suma sea esto es literalmente decir que f por g es transversal a la diagonal. Nada. Se le pueden agregar un par de renglones. Saqué un par de renglones para que no entre en la misma planilla, pero en la misma. ¿Cómo se llama? En la misma. Filmina. Filmina, no, pero ¿cómo se le pone cuando lo programás? Frame. Frame, ahí está. El mismo frame. No me salía la palabra en inglés. Para que entre el mismo frame, pero en el fondo son identificaciones muy simples. Y a partir de eso, o sea, a partir de saber esa transversalidad, que es importante, todo esto tiene sentido. Y estas dos cosas son iguales. Que estas dos cosas son iguales es una cuenta así, gigante, pero es solamente hacer la cuenta, literal. O sea, es hacer una cuenta fea, pero es hacer la cuenta. Está en el libro de Pollack. No vale la pena ni contar el detalle, pero sí lo que es lindo ver es lo siguiente. Que acá uno tiene f y g, y uno básicamente quiere mover homotópicamente f y homotópicamente g. Pero lo que te dice es, bueno, podés cambiar esto por mover homotópicamente el producto, dejando esto fijo.
¿Está bien? Y esto ya vimos que no variaba cuando uno movió homotópicamente esto. Una sola función, digamos, una sola parte. Entonces, en esencia, lo que estamos diciendo es que, bueno, definimos todo antes con función y variedad, pero ahora lo cambiamos a función y función, y en el fondo nos fue útil hacer lo que hicimos antes, porque ahora podemos mover esto homotópicamente y decir que esto no varía, y entonces tenemos esta invariancia. ¿Está bien? Bueno. Esto termina la parte de mapas transversales, y lo que hay que quedarse es que si tenemos dos mapas, el índice, y si movemos homotópicamente esto y homotópicamente esto, el índice no cambia. Bien. Teoría del punto fijo de Lefschetz. Acá hay que decir la palabra Lefschetz muchas veces y a veces marea. Pero bueno, en el fondo esto es hasta un caso particular de lo anterior, pero es un caso muy particular de lo anterior. Y es un caso que nos interesa, porque habla de puntos fijos y de cómo nos cortamos, cómo se corta. Bueno, ahora lo vamos a decir mejor. Si uno tiene una función suave, dimensión de x es k, uno tiene x por x que tiene dimensión 2k. ¿No? Y tiene el gráfico de f y la diagonal de x. Y bueno, claramente, como el gráfico de x son los pares x, f de x, y la diagonal de x son los pares x, x, bueno, los puntos de intersección entre esto se corresponde a los puntos fijos de x, de f. Porque si esto se corta con esto en un punto, es que f de x es igual a x. Eso no hay ninguna duda. Y ambas son subvariedades regulares de este producto cartesiano. Entonces, bueno, es lo que dice acá. La idea es reformar el estudio de puntos fijos de una función en términos de intersección y clasificar cómo se cortan estas dos cosas en un punto. Le vamos a poner un nombre. Si estas dos cosas se cortan transversalmente, le vamos a poner un nombre, y esos van a ser los puntos fijos de Lefschetz. Entonces, acá. Entonces, vamos a decirlo más claro. Si tenemos f de x en x con x compacta, le llamamos número global de Lefschetz a este número. El f, que es el índice de intersección entre la diagonal y el gráfico de f. ¿Está bien? Fíjense que hay un detalle que uno podría sospechar y dudar y decir, pero eso está bien definido. ¿Por qué? Porque como uno esperaría transversalidad para ir sumando, perdón, hice un delirio porque hice esto. Uno esperaría transversalidad para ir sumando las cosas, pero ya vimos teoremas que nos permiten deformar las cosas de manera que los cortes sean transversales. Entonces, uno puede definir número de intersección, incluso puede, acá está, uno puede poner número de intersección y puede poner la misma cosa dos veces. ¿Y qué significa eso? Bueno, te figura la cosa para que todos los cortes sean transversales y calcular. No, es interesante eso. Al principio la definición no tenía ningún sentido y después pasa a tener sentido. Bien. Acá hay una pavada que si f y g son homotópicas, los mapas identidad por f e identidad por g, llegando acá también lo son, y los homográficos son homotópicos, lo cual implica que el número global de Lefschetz es sumamente homotópico. Nada, es una aplicación de lo anterior. Bien. Un mapa de Lefschetz si el gráfico de f corta transversalmente a la diagonal. ¿Eso qué significa? Bueno, uno se imagina un dibujito de la diagonal así, y un gráfico así, y mira los puntos de corte. Acá no tengo para dibujar acá, ya que vamos a hacerlo así. Uno se imagina la diagonal, y se imagina, no sé, el gráfico de f, qué sé yo, cualquier cosa, x, f de x, y mira los puntos de corte, y en este caso los puntos de corte son transversales. En otro caso, de repente, no son transversales, qué sé yo. Ahí, por ejemplo. Y entonces decimos que es de Lefschetz si justamente son transversales los puntos de corte. Y ahora se van a dar cuenta que vamos a dejar de eliminar el lapicito, que vamos a empezar a decir las mismas cosas, pero con otras notaciones. Pero, acá. Agarramos un mapa, bueno, agarramos un mapa y agarramos un punto fijo, y hay una equivalencia que vos agarrás ese punto fijo y vos decís, ese punto fijo puede o no ser de Lefschetz. Acá no escribí la definición de lo que sea Lefschetz, pero lo que dije recién. O sea, puede ese corte ser transversal como puede no ser. Ahí hay una equivalencia que te dice que depende de
si esta transformación preserva una orientación. ¿Está bien? Perdón, dije mal. Voy a repetirme. Depende de que esto sea o no sea un isomorfismo. Ahora cuando demos orientación va a tener sentido lo que digo. ¿Está bien? Entonces volvemos para atrás. Tenemos los puntos fijos de F, que se corresponden con las intersecciones entre esto y esto, y las intersecciones pueden ser o no ser transversales, y eso depende de que esto sea o no sea un isomorfismo. Bien. ¿Qué es el número local de Lefschetz? Bueno, si agarramos un punto fijo de Lefschetz, que es lo que estamos definiendo hablado, y que acá lo dice escrito, que es el corte que entre el gráfico de F y la diagonal sea transversal, llamamos número local de Lefschetz al número de orientación y sub xx de delta gráfico. Y lo vamos a anotar L sub xd. ¿Está bien? Y bueno, y nada, esto lo que dice acá es simplemente que el índice es la suma de los números de orientaciones. Es lo que. Esta igualdad esencialmente es. Voy a volver para atrás. Es esta igualdad. Es la misma, pero para el caso particular donde en vez de acá tener F y Z tenemos el gráfico y la diagonal. En verdad la diagonal y el gráfico no es orden. ¿Está bien? Entonces esto, si es un mapa de Lefschetz, o si es todo transversal, anda bien. Perfecto. Bien. El número local, acá es lo que me adelanté antes, por ansioso, pero si tenés un punto fijo de Lefschetz, este número va a ser 1 menos 1, porque es un número de orientación. Bueno, y eso va a depender de si esto preserva o invierte orientación. Eso es lo que es este isomorfismo. Si es de Lefschetz, este isomorfismo, eso es isomorfismo. Bueno, si preserva o invierte orientación, va a resultar en que va a ser 1 menos 1. Bueno, este es un resultado bomba, pero no es difícil de demostrar. Y la base de la demostración es usar el teorema de Sard y la existencia de Van Functions. O sea, es simplemente eso. Se lee y se entiende la demostración muy sencilla, pero está re bueno. Y es como que dice un montón, porque dice lo siguiente. Vos agarrás un mapa con X compacto, ¿no? Y agarrás un punto fijo aislado, un entorno donde hay un punto fijo. Entonces, bueno, no me quiero meter con el lápiz porque voy a empezar a dibujar proyectos. Y entonces me decís, tenés un punto fijo, ese punto fijo puede o no ser de Lefschetz. A veces se da Lefschetz y corte transversal y a veces no. Y lo que te dice es que podés desfigurar en ese entornito, podés mover homotópicamente la función un poquito, de manera de que cambiaste ese punto por quizás más puntos fijos, pero que seguro son de Lefschetz. Para mí, en mi mente, la idea del dibujito es muy parecido al dibujito que hicimos antes. O sea, que si vos tenés un corte que no es transversal, de repente lo puedes cambiar por 2 cortes transversales. ¿Está bien? En el dibujito que habíamos hecho previamente hace ya un rato. ¿Está bien? Bien. Y entonces, podemos definir el número de Lefschetz local en puntos fijos que no son de Lefschetz. ¿Cómo haces? Agarras un punto fijo que no es de Lefschetz, agarras aislado, ¿no? Agarras un entornito y desfiguras un poquito la función para que en ese entornito los puntos fijos sean de Lefschetz. Y ahí sumas los números de orientación. ¿Está bien? Entonces, podés definir el número de Lefschetz local en puntos fijos que no son de Lefschetz. Y acá tenés una forma, que es esta. Bien. Ahora vamos a ver otra forma de hacerlo. Si F es un mapa, bueno, esto es un recordatorio, entre variedades con I conexa, el grado de F se define como el índice entre F y I, el número de intersección entre F y I, donde I es un punto arbitrario. Esto ya lo vimos en clase. Y bueno, si yo tengo un mapa suave, con un entorno de 0, de modo que 0 es un punto fijo de Lefschetz F, y además F no posee otros puntos fijos en U, fíjense que estamos en las mismas hipótesis que antes. Acá esto que dice U y RK, y estamos hablando de RK, usando cartas se adapta a cualquier contexto, o sea, no tiene importancia, lo escribí así porque era más fácil. Y si agarras un entornito compactamente contenido en U, entonces el número de Lefschetz del 0 de F es igual al grado de este mapa. ¿Está bien?
que va de la frontera de la bola a SK-1. Y esta es la observación interesante, que es el teorema premio nos permite definir el número local de Lefschetz en puntos fijos que eventualmente no son de Lefschetz. ¿Cómo? Haciendo esto. Bueno, hay que obviamente tomar cartas y todo eso, pero setear esto, tomar cartas y definir esto como el grado de esto. Pero acá lo podemos hacer en puntos fijos que no son de Lefschetz a partir de decir el grado de este mapa, porque eso no tiene por qué ser un punto de Lefschetz. Y lo interesante es que esta definición coincide con esta definición, que es la de formar mapas. Entonces, tenemos dos definiciones que son la misma del número local de Lefschetz para puntos que no son de Lefschetz. No sé si ahora estoy... Uno dice Lefschetz tanto que se marea acá, ¿viste, Juan? No sé si vos te mareaste tanto Lefschetz. Y pero... a mí me parece escrito de manera distinta en distintos lugares. ¡Posta! Pero me concentré que no, mirá, Lefschetz, 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 Lefschetz. ¿Dónde lo ves distinto? Bueno. O en distintos lugares decías en lugares de la vida. Bueno, no importa, quizás se me escapó algún Lefschetz distinto. No, el anterior. No sé por qué lo escribiste distinto. ¿Hay uno que escribí distinto? Ah, bueno, puede ser. Ah, Lefschetz, ahí está. Sí, cualquier cosa. Ah, ahí. Ahí está. Bueno, pero el chiste... Me estoy confundiendo ya. El chiste es lo siguiente, que en el fondo vos tenés puntos fijos que son de Lefschetz en función de si es transversal el corte entre el gráfico y la diagonal, y en función de puntos fijos que no son de Lefschetz. Pero sin embargo, podés definir el número local de Lefschetz en ambos casos. ¿Está bien? Y encontramos dos maneras de definirlo. Uno a partir de esto y otro a partir de esto. O sea, a partir de homotopías y a partir de grado. Y lo que vale, que acá no lo escribí la fórmula, pero lo dice acá, que el número global de Lefschetz es la suma de los números locales de Lefschetz, aunque F no sea un mapa de Lefschetz. Total, ahí, toma. Si querías Lefschetz, tenés Lefschetz. O sea que esta fórmula, esta igualdad que estoy escribiendo acá, se le puede tachar si F es un mapa de Lefschetz. O sea, esto no tiene hipótesis acá puestas, son las hipótesis que venimos arrastrando, ¿no? Pero con las hipótesis que venimos arrastrando, de las dimensiones, etc., tenemos que podemos decir que F es un mapa de Lefschetz, que esta igualdad vale con estos objetos definidos de esta forma o de esta forma. No, de esta forma. ¿Bien? Bueno, entonces, resumiendo, entendimos lo que era transversalidad, entendimos qué es lo que es el punto de Lefschetz, entendimos lo que son el número de Lefschetz local y el número de Lefschetz global, y que se lo podemos traducir a cualquier mapa que sea o no sea de Lefschetz. ¿Está bien? No sé si me faltó decir algo por ahí. Bueno, hay que es un invariante homotópico, eso es importante. Bueno, ahora vamos al teorema del índice de Poincaré-Hopf y vamos a recordar un par de cosas. Agarramos un campo vectorial en RK, y si tenemos un cero aislado de B, y agarramos una bola alrededor de Z, que es el 0, donde obviamente B no tenga otro 0, el índice del campo en Z se define como el mapa saliendo de acá y llegando acá, dado por esto. ¿Está bien? Me falta una frase que es el grado, ¿no? Por supuesto. Porque si no, no tenemos nada, no tenemos un numerito. El grado de este mapa. Que si se fijan, no es casualidad que sea muy parecido a este mapa. Y es la idea. Bien. El teorema de Poincaré-Hopf, Index Theorem, el teorema del índice de Poincaré-Hopf, este era fácil de traducir, dice que si tenés un campo suave con finitos ceros en una variedad conexa y orientada y sin borde X, entonces la suma de los índices de los ceros es igual a la característica de Euler de X. Y la idea, ya estamos terminando, es dar esta pequeña demostración, son las ideas, y se ve un poco como lo que desarrollamos antes tiene que ver. Entonces, agarramos el campo, miramos el flujo, ¿está bien? Que a tiempo cero es la identidad. ¿Sí? Y que es una curva dependiendo de t, que es tangente al campo vectorial. Bien. Entonces la idea, o sea, acá pongo la idea porque no lo estoy haciendo,
es probar que el índice del campo B en un cero aislado es igual al número local de Lefschetz en cualquiera de estos mapas FT para T suficientemente chico no nulo. ¿Y cuál es el chiste? Es el siguiente, que, a ver, digo esto, aunque sea para pensarlo de una manera. Uno tiene un campo y tiene un cero del campo, un cero aislado. ¿Está bien? Y tiene el flujo. Y uno puede pensar en algún sentido que esto, los puntos fijos del campo, los puntos fijos del flujo, perdón por los errores, coinciden con los ceros del campo. O sea, como que cuando el campo se queda quieto, el flujo está constante. ¿Está bien? F manda X en X. Entonces, lo que uno puede relacionar es justamente el índice del campo con el número de Lefschetz del flujo. ¿Cómo? Bueno, recordando que el índice del campo se define como grado de este mapa y el número de Lefschetz se define, del flujo se define como el grado de este mapa. ¿Está bien? Entonces, esto está muy así con las manos, ¿está claro? Pero bueno. Entonces, la suma de los índices de campo, que es la suma de los números locales de Lefschetz, va a coincidir con el número global de Lefschetz. ¿Está bien? Y tenemos esta igualdad que está acá. ¿Está bien? Esta igualdad que está acá, podemos traducirla en esto. Y esto acá parece un poco oscuro, pero es lo que yo decía. Si podemos definir el número de intersección entre dos veces el mismo objeto, porque es cuestión de deformar este objeto para que se corte de forma transversal. Y por eso hicimos toda la teoría de transversalidad previamente. ¿Está bien? Entonces tenemos que esto es igual a esto por lo que dijimos antes. Y esto es igual a esto porque estos son ceros de identidad. Entonces, estos son ceros de identidad, entonces estos son ceros esto. Y el número de intersección es un invariante homotópico como vimos antes. Y entonces tenemos que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. Y esto es una manera alternativa de definir la característica de Euler, que no vamos a dar el detalle de por qué esta manera es correcta, pero es totalmente correcta definir la característica de Euler de X a partir del índice del número de intersección entre la diagonal de X y la diagonal de X. Y entonces llegamos a que esto es igual a esto, que es lo que queríamos probar. ¿No? La suma de los índices de los ceros, que bueno, la suma de los números locales de Lefschetz, es igual a la característica de Euler de X. O sea, esto va a ser la suma de los índices de los ceros del campo vectorial y esto va a ser la característica de X. Bueno, esto no es una demostración, claramente la demostración tiene como 5 carillas y lemas y todo, pero bueno, es una idea por el rumbo de la demostración. Y bueno, una aplicación de esto es, bueno, si uno tiene un campo en la esfera de 2 dimensiones, sabemos que la característica de Euler es 2, pero si el campo no tuviese ceros, la suma de los índices sería 0, y eso es un absurdo. Entonces no podemos tener un campo no nulo, un campo tangente no nulo en la bola, y es el teorema de pegar la bola o la bola peluda. Y nada, eso. Eso es todo. Bueno, dado que la presentación la estoy haciendo acá solo con Juan, si hay algún detalle que hay varias cosas que las hice con menor detalle para aliviar un poco las ideas. Yo creo que si uno mira esto, vuelve para atrás y mira lo interesante de esta presentación, yo creo que es ver, entender qué significa que dos variedades sean transversales, dos campos sean transversales y todas esas equivalencias. Entender lo que significa lo que es la teoría del punto fijo de Lefschetz, los mapas de Lefschetz, etc. Y entender y conocer este teorema del índice de Poincaré-Hopf. Si hay algún detalle que quieran, tanto Juan o Jorge, si quieren que aclare algún detalle o lo mande, por supuesto me lo dice y yo lo mando. Varias de las demostraciones estas las escribí y las saqué por una cuestión de tiempo y de claridad, pero bueno, con esto termina la exposición. Dejo de compartir.